Hola, mi nombre es Paulina Álvarez, estoy estudiando el primer semestre de la licenciatura en Derecho en línea y esta es la actividad 10 de la materia Historia del Derecho, la cual tiene por objetivo la actividad Constitución de Cádiz y de Apatzingán. Me gustaría iniciar hablándoles un poco sobre lo que es la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Esta fue hecha en México y tiene por objetivo ser un antecedente inmediato de la primera Carta Magna en México. Asimismo, podemos hablar sobre la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución española y se promulga el 19 de marzo de 1812. El objetivo de esta entrevista o esta actividad es realizar una serie de preguntas, las cuales se van a ir respondiendo y tiene por objetivo el que la conversación o la presentación de esto sea muy clara a saber qué fue la Constitución de Cádiz y qué fue la Constitución de Apatzingán. Bien, iniciamos con la primera pregunta. ¿Para qué trabajó el Congreso de Chilpancingo y quién tomó la iniciativa? La iniciativa fue tomada por José María Morelos y Pavón para cimentar las bases políticas e ideológicas sobre las que se constituiría la nueva nación. ¿Cuál era el interés de crear una nueva nación? Bien, el interés era romper todos los vínculos existentes con el Imperio Español, sustentar el reconocimiento de los derechos humanos y establecer un nuevo orden jurídico. ¿En qué año fue promulgada la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz fue promulgada en México el 30 de septiembre de 1812. ¿Qué define la Constitución de Cádiz? Es una evolución del pensamiento, es el momento de la ilustración en la manera de pensar y de gobernar. La ley será más hacia un derecho legislado. Como todo, la Constitución de Cádiz, hablamos de los españoles, no tenía como tal una iniciación. Esta se realiza a partir de que muchas personas investigan, tratan de hacer más legal esta parte de quién nos va a definir, quién nos va a respaldar y responder sobre ciertas cuestiones, y es como se genera la Constitución de Cádiz. Ahora bien, vamos a ir al otro escenario. ¿En dónde y cuándo se crea la Constitución de Apatzingán? El 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Morelos, Apatzingán, Michoacán, donde se expresa ya en forma rotunda a México como nación organizada e independiente. Esto tiene mucho que ver porque cuando es aprobada esta Constitución tiene por objetivo y beneficio el que México ya se muestre como una nación totalmente independiente de los españoles, y la Constitución de Cádiz va a ser independiente de los franceses. Entonces aquí como tal tenemos mucha historia de por medio, el cual nos va a respaldar estos procesos que se tuvieron que vivir. ¿Cuáles son los 4 principios rectores que conforman la Constitución de Apatzingán? Los 4 principios rectores son la soberanía, división de poderes, supremacía de la ley y la democracia. ¿Cuáles eran las 3 atribuciones con las que contaba la soberanía? Las 3 atribuciones con las que contaba eran la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejercer y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Esto es materializado a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hoy en día todavía seguimos manejando. ¿A qué se refiere la democracia? Bien, para ser un país democrático podemos poner un ejemplo de que todos los ciudadanos tienen derechos, por ejemplo, derecho al voto, derecho a ser escuchados, derecho a ser respetados, pero la democracia también nos puede dirigir a lo que es ser y tener el derecho de saber elegir, saber ser respetados en nuestra sociedad, saber ser escuchados y contar en esa sociedad. En este caso, nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes a través de nuestras interpretaciones, de nuestras ideologías y de nuestras creencias. Hablamos de un país democrático porque dejamos de guiarnos con una sola idea, sino que empezamos a tener un juicio propio y a poderlo desarrollar. ¿De cuántos artículos
artículos estuvo expuesto los elementos constitucionales? 38 artículos que se destaca la religión católica como la única y la separación de los poderes como legislativo, ejecutivo y judicial. Pero son 38 los artículos que se destacan. Entonces, 38 y después fueron aumentando el número de artículos. ¿Cuándo se inaugura el Congreso y por quién? El 14 de septiembre de 1813, integrado por Morelos, el lic Carlos María de Bustamante y el padre Santa María, y tiene por objetivo la declaración de independencia total. Aquí estamos hablando de México, cuando el Congreso toma unos días para ser estudiado, y es a partir de ahí donde, si nos damos cuenta, Morelos, el licenciado Carlos María de Bustamante y el padre Santa María entran a una reunión para poder esclarecer todos estos puntos y poder dar esta fecha, 14 de septiembre, para inaugurar lo que es el Congreso. ¿En cuántos artículos fue dividida la Constitución? 242 artículos y pueden dividirse en los fundamentos de la soberanía y la forma de gobierno. ¿Qué provoca el MOB insurgente? El movimiento insurgente provoca un cambio radical por la lucha de la independencia del país, la expulsión de los jesuitas y la expulsión de criollos de cambios políticos. Fue una respuesta a una serie de factores que tenían como objetivo la búsqueda de la independencia. ¿Cómo es considerado el decreto para la América Mexicana y que estableció? Conocida como la Constitución de Apatzingán, estableció los principios de igualdad y justicia, abolición a la esclavitud, el respeto a la libertad, presentó los 3 poderes de gobierno y aunque nunca entró en vigor, nos respalda a lo que hoy en día tenemos. ¿Cuál es el nombre oficial de la Constitución de Cádiz? Es Constitución Política de la Monarquía Española. ¿Cuál fue el intento al crear las Cortes de Cádiz? El primer intento fue modernizar España con cortes, predominando los liberales sobre los absolutistas. ¿A qué se le considera la PEPA? La aprobación de la Constitución fue en 1812, el día de San José. Es por ello que le dicen a la Constitución de esa manera. ¿Quiénes fueron sus principales redactores de la Constitución de Apatzingán? José Manuel de Herrera, Andrés Quintanarro, José María Ponce de León, y su objetivo era garantizar la protección de los derechos de libertad, igualdad y seguridad. ¿Cuándo murió Morelos y en manos de quién? Morelos murió en diciembre de 1815 y fue fusilado en manos de los realistas. Su muerte provocó la estructura independentista. Bien, me gustaría finalizar toda esta serie de preguntas, ya que podemos hacer un análisis y una comparación de todo lo que tuvieron que vivir en este caso para poder crear lo que es la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Ahora, ¿qué nos trae como beneficio estos dos movimientos? En inicio, el de Apatzingán pues fue un movimiento que presenta Morelos, el cual, si lo puedo afirmar, no es resaltado de una manera tan fácil, porque debería de ser muy importante resaltar todas las acciones que él realizó y los beneficios que como sociedad mexicana nos dejó, el ya estar independientes a los españoles, y en su momento la Constitución de Cádiz debió de haber sido también resaltado para este tema con los franceses. Entonces, a mí me gustaría también mencionar que esta parte me deja puntos importantes que resaltar, que investigar y también saber pues qué tanto ha cambiado, porque si nos podemos seguir guiando con ellas, si podemos hacer cambios, si hemos realizado cambios como sociedad en este tema de la religión, qué tanto se ha cambiado esa parte, qué tanto la hemos dejado atrás. Fue una actividad un poquito más complicada en el tema de tratar de hacer esta comparación y
esta parte de ver qué pasó en una situación en la Constitución de Cádiz y en la Constitución de Apatzingán, quién las representa, pero fue una actividad muy enriquecedora.